Bueno, muy buenas tardes a todos. El tema que les voy a hablar hoy día es sobre patología labial. La verdad es que son muchísimas las patologías que podemos encontrar en el labio y en honor al tiempo no las pude poner todas, las que yo quería poner. Sin embargo, traté de describir las que son más comunes, que podríamos encontrar más comúnmente en los pacientes, o las que me parecieron más interesantes de ver. Bueno, la primera afección de la que vamos a empezar a hablar es la estomatitis aftosa recurrente. Bueno, esta es una enfermedad inflamatoria que causa úlceras crónicas y que tiene una recurrencia de al menos 3 veces al año. La prevalencia va de un 5 a un 66% con un promedio de un 20%. Se presenta generalmente en niños y adultos jóvenes y el 80% de los pacientes va a presentar su primera ulceración antes de los 30 años. Esta manifestación tiene un pródromo, ¿ya? El paciente sabe cuándo le van a aparecer estas úlceras, porque la zona empieza a picar, arder o se siente como muy sensible, incluso a veces eritematoso. Bueno, la etiología no está completamente comprendida, se dice que podría ser un antígeno exógeno, un antígeno endógeno o quizás un factor en específico como podría ser un traumatismo. Dentro de las causas está la predisposición genética, el trauma muchas veces al cepillarse, uno se pasa a golpear con el cepillo y luego aparece esta úlcera. También está asociado a enfermedad gastrointestinal como enfermedad de Crohn y enfermedad celíaca. Y también alergias alimentarias, que podría ser uno de los más comunes. El paciente a veces puede identificar que después de comer ciertos alimentos le aparecen estas úlceras. Por ejemplo, alergias alimentarias al café, chocolate, queso, tomate, en general son muchas. Pacientes inmunosuprimidos, algunas deficiencias vitamínicas, por ejemplo, hierro, ácido fólico, vitamina B12. También se da muy frecuentemente en periodos de estrés. El paciente está estresado y aparecen 1, 2, 3 úlceras. Y también influencia hormonal, entre otras causas. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos 3 tipos principalmente. La menor es la más común, que es la que le aparece a la mayoría de los pacientes y tiene una recurrencia que es variable y las lesiones duran poco tiempo, es decir, en 7 a 14 días las lesiones curan y generalmente lo que vamos a ver es esto, una úlcera que tiene un halo eritematoso, un centro blanquecino que es una membrana fibropurulenta y generalmente se va a presentar en la mucosa no queratinizada, es decir, en la mucosa labial, en vientre de lengua, en mucosa bucal, y generalmente van a ser de 1 a 5 úlceras. Esto es lo más común y no van a ser muy grandes, la mayor va a tener 1 centímetro de diámetro. En general, estas lesiones no guardan proporción con el dolor, porque son lesiones muy pequeñas, pero que son muy dolorosas. Entonces, cuando los pacientes dicen que les duele, créanles, porque es así, duele mucho y los pacientes a veces llegan preguntando por una úlcera a la consulta. También tenemos el afta mayor, que se presenta en un 10% de los pacientes, duran mucho más, podrían tardar de 2 hasta 6 semanas en curar, y también se presenta principalmente en la mucosa no queratinizada, pudiendo aparecer de 1 a 10 úlceras, y los sitios más comunes son el paladar blando y la mucosa labial. Estas lesiones son mucho más grandes, de 10 a 30 milímetros de diámetro, son muy dolorosas también. Y también, por último, tenemos la herpetiforme. Bueno, la herpetiforme se presenta generalmente en los pacientes de sexo femenino y se presenta generalmente en una edad más adulta. La recurrencia es frecuente y duran poco. En 7 a 10 días las lesiones sanan y también se presenta principalmente en mucosa no queratinizada, aunque también podría presentarse en mucosa queratinizada. Los pacientes relatan episodios de hasta 100 úlceras y su nombre es porque es por su parecido clínico al herpes, ¿ya? Pero no tiene nada que ver, solamente por la similitud clínica. Y generalmente son muy pequeñas, de 1 a 3 milímetros de diámetro, pero coalescen y pueden formar grandes úlceras. Bueno, acá tenemos un caso clínico, lo que voy a tratar es como de mostrarles hartos casos clínicos para que quizás puedan reconocer las lesiones o no se olviden de ellas. Es un paciente sexo femenino de 39 años, este caso me lo facilitó un colega.
consulta por lesiones orales que dice que le aparecen hace 5 meses y que son muy sintomáticas. Le arden con los alimentos, prácticamente no la dejan comer. Y ella dice que duran aproximadamente 1 semana y luego desaparecen. Y en estos 5 meses ya han aparecido 3 veces. Bueno, entonces, acá podemos ver esta ulceración más pequeña, irregular, que tiene este borde eritematoso en mucosa labial superior. Y también vemos acá en mucosa labial inferior, pero sin embargo acá han coalescido y han formado una gran úlcera alrededor de 1 centímetro. Y también tiene esta misma úlcera en vientre de lengua, más bien en la punta. Ella relata que la primera vez que le aparecieron fue a la farmacia y el farmacéutico le recetó aciclovir, ¿ya? Pensando que esto podría ser un herpes. Después, en el segundo episodio, volvió a ir a la farmacia y el farmacéutico le recetó nistatina, pensando que esto era una infección por hongos. Bueno, finalmente llegó a nuestro colega patólogo que le dio el diagnóstico definitivo que esto se trataba de una estomatitis aftosa recurrente herpetiforme. Bueno, acá la doctora Cordero habló un poquito. El herpes labial recidivante, según la Organización Mundial de la Salud, 2/3 de la población mundial menor de 50 años tiene el virus herpes simple tipo 1. Y de este porcentaje, el 15 al 40% tiene brotes sintomáticos. Entonces, ¿qué representa el herpes labial? Es una forma atenuada de la infección primaria, que ya vimos con la doctora Cordero, por lo tanto, se produce por una reactivación del virus en el ganglio sensorial, y ahí es donde se mantiene latente. También presenta un pródromo en alrededor del 50% de los pacientes que dura entre 6 a 24 horas. Y este pródromo también cursa con picazón, ardor o sensibilidad en la zona. El diagnóstico del herpes es netamente clínico, comienza con un enrojecimiento, luego se convierte en pápulas, más tarde vesículas, finalmente las úlceras y la última etapa son las costras. Generalmente el paciente puede consultar por el compromiso estético que éste le ocasiona. Los factores desencadenantes son la luz ultravioleta, el trauma, episodios de estrés, el frío, menstruación, fiebre, inmunosupresión, entre otras cosas. Y también el paciente ya sabe, cuando tiene esta recidiva, ya sabe por qué le aparece. Por ejemplo, yo sufro de esto como hace 5 o 6 años, que no me aparecía ninguno. Entré a estudiar la especialidad y me salieron 3 al año. ¿Ya? Entonces yo sé que eso fue estrés. Después de eso, sabemos que el tratamiento, o sea, la lesión, si no le damos ningún tratamiento, va a curar en 7 a 10 días, ¿ya? Sin tratamiento. ¿Y cuál sería el tratamiento? Lo importante a saber es que la replicación del virus dura 48 horas. Entonces, si nosotros vamos a dar un tratamiento después de las 48 horas que aparece la lesión, no nos sirve. Entonces, lo ideal es darlo ojalá en el pródromo. ¿Qué podríamos dar? Un antiviral, por ejemplo, tópico, como aciclovir. Y también algunas publicaciones indican combinarlo con un corticoide tópico. ¿Esto para qué? Simplemente para reducir el tiempo de cicatrización y prevenir el desarrollo de las úlceras, ya que el antiviral no las previene. Y acá, como vemos, dentro de las primeras etapas son múltiples pápulas, hay una zona eritematosa y finalmente múltiples vesículas, que son las que tienen el virus, y es la etapa más contagiosa, y luego ya se forman úlceras y después viene la etapa de costra. Queilitis actínica. Bueno, la queilitis actínica es una lesión potencialmente maligna, ya no se llama precancerosa, sino potencialmente maligna, del labio inferior, que se causa por exposición crónica a la radiación ultravioleta. Y yo creo que esto igual lo tenemos que tener muy presente en esta zona, porque esta lesión se asocia a la exposición solar ocupacional. ¿Qué quiere decir eso? Trabajadores que están expuestos al sol permanentemente, como por ejemplo temporeros, los trabajadores agrícolas, los pescadores, incluso los cobradores de parquímetro. Tiene una predilección por hombres muy marcada, de 10:1, y se da generalmente en pacientes que son mayores de 40 años.
¿Cómo vamos a ver la clínica? Dentro de los hallazgos clínicos, en la etapa temprana, vamos a ver una resequedad del labio. Vamos a ver descamación del labio, podemos ver algunas zonas eritematosas y pérdida del límite mucocutáneo. En la etapa más tardía, ya podemos ver áreas leucoplásicas o eritroplásicas y finalmente úlceras que se hacen crónicas. ¿Qué es lo importante de la queilitis actínica? Que es prevenible y que es reversible, ¿ya? El tratamiento depende del estado clínico de la lesión y al paciente siempre se le dice que debe usar las medidas fotoprotectoras, como por ejemplo protección labial ultravioleta y uso de un sombrero amplio. Ahora, si bien no existe un criterio de biopsia que esté como universalmente aceptado, digamos, la biopsia se va a indicar según la clínica de la enfermedad. ¿Qué es lo importante en estos pacientes? Monitorearlos continuamente, cada 3 o 6 meses. Bueno, acá les quise poner algunos de las medidas, los protectores labiales que existen acá en Chile. Yo recomiendo que sea un factor superior a 30, como los 3 primeros, está el Sunwork, el Suncare o el Blistex, que es protección ultra, ya que el Blistex clásico tiene solamente protección de 15. Que igual es un poco bajo. Bueno, vamos al caso clínico. Este es un paciente, sexo masculino, de 50 años, chileno. Él es agricultor y él llega por un control de una queilitis actínica que le fue diagnosticada hace aproximadamente 2 años. Entonces, como podemos ver aquí, es un paciente que tiene algunas áreas eritematosas, tenía algún tipo de pigmentación proinflamatoria a la consistencia. Al palpar esta zona ya habían algunas áreas induradas. En este caso el paciente se le siguió dando, en el fondo se le educó sobre seguir ocupando las medidas de fotoprotección. Digamos, no vemos úlceras crónicas, no vemos una leucoplasia, quizás como para pensar biopsiar esta lesión, simplemente seguirlo controlando, pero como les digo, no pasar 2 años, 3 años, sino que hacer un monitoreo que sea más bien continuo. ¿Qué es lo importante de la queilitis actínica? Como les dije, es una lesión que es potencialmente maligna. Por lo tanto, el 95% de los SEC de labio se originarían a partir de una queilitis actínica. Esto no quiere decir que todas las queilitis actínicas pasen a cáncer, pero sin embargo, de todos los cánceres de labio, el 95% fue una queilitis actínica. Entonces, lo que nosotros no queremos es que nuestro paciente llegue así, con un cáncer de labio ya instalado, o peor aún, ya con un tumor que está bastante avanzado. El queratoacantoma. ¿Por qué es importante el queratoacantoma? Es un tumor epitelial benigno, pero tiene las características clínicas muy similares al carcinoma espinocelular. Entonces puede ser fácilmente confundido. ¿Cómo se presenta? Como un nódulo solitario de crecimiento rápido. Entonces eso al tiro nos alerta de que podría ser algo malo, durante un periodo de 4 a 5 semanas. Y luego esta lesión experimenta como una estabilización de 4 a 8 semanas. Y finalmente en la literatura aparece que este tumor tiene cierta tendencia a la involución espontánea. Pero eso puede ser durante muchos meses, de 6 meses a 2 años, la lesión puede involucionar. Se presenta principalmente en áreas que están expuestas al sol, como cuáles, cara, cuello y antebrazos. El labio inferior está 6 veces más afectado que el superior y también se presenta en mayores de 40 años y hay una leve predicción por hombres. Lo mismo que podríamos pensar del carcinoma o de la queilitis actínica. La causa exacta es desconocida y se asocian posibles factores etiológicos como la exposición a los rayos ultravioleta, algún tipo de predisposición genética, algún traumatismo o cirugía que haya habido antes en esa zona o paciente inmunosuprimido. El tratamiento, en realidad, el tratamiento de elección sería la excisión quirúrgica. ¿Por qué? Porque es una lesión que se puede confundir fácilmente con un carcinoma. Sin embargo, algunos profesionales adoptan esta conducta como expectante o de enfoque de espera y vigilante, que no significa no hacer nada, sino más bien controlar esta lesión, suponiendo que va a involucionar, sobre todo cuando se trata de un área que es muy estética,
y que es importante para el paciente. Y acá vemos algunas imágenes, como se ve una lesión nodular, se llama quérato, de queratina, porque tiene un cráter central lleno de queratina. Y acá en la otra foto podemos ver ahí también una lesión nodular en piel, que tiene como una imbricación central, y esa zona más amarilla, que se trata de queratina. La queilitis granulomatosa, bueno, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente los labios y que pertenece al grupo de todo lo que son las granulomatosis orofaciales. ¿Cómo se presenta? Hay un aumento de volumen indoloro, ¿ya? Es asintomático, puede ser de uno o ambos labios, y como digo, dentro de las granulomatosis pueden estar afectadas otras áreas, como por ejemplo la piel o la encía. Es una afección que en un primer momento puede ser episódica, ya ir y venir, pero finalmente se hace persistente y es ahí cuando también el paciente consulta. Lo más importante aquí es que el paciente es el compromiso estético y social que le ocasiona al paciente. La etiología es desconocida, se ha asociado que podría haber alguna predisposición genética en este paciente, que podría ser algún antígeno externo que lo esté causando o asociado a algún proceso autoinmune. Se da principalmente en adultos jóvenes, no hay predilección por sexo, y lo otro muy importante es que puede estar asociado a un síndrome que se llama Melkenson-Rosenthal, que es una triada de lengua fisurada, parálisis facial y queilitis granulomatosa. Y además puede estar asociado a otras enfermedades sistémicas como tuberculosis, sarcoidosis y enfermedad de Crohn. Entonces es importante, si nosotros vemos una queilitis granulomatosa, hacer la evaluación de todas estas enfermedades para ver si está asociada. De hecho, en un 10% de los pacientes con enfermedad de Crohn se puede presentar la queilitis granulomatosa. Aparece en la literatura que sería como un signo extraintestinal de esta enfermedad. Lamentablemente no existe un tratamiento para esto, no hay ningún tratamiento tipo gold estándar en la literatura. Si uno busca, aparecen múltiples medicamentos y ninguno ha dado realmente, ha sido universalmente exitoso en todos los pacientes. Se han usado corticoides, se han usado metronidazol, tetraciclina, algunos inmunomoduladores, y en ninguno ha sido exitoso de manera transversal. Bueno, este es un caso clínico que llegó a la universidad. Es un paciente de sexo masculino de 55 años, chileno. Él llega con el diagnóstico de queilitis granulomatosa que se realizó mediante biopsia hace un año. O sea, hace un año que el paciente tiene esta lesión. Viene con un aumento de volumen persistente en el labio superior y él consulta porque si bien esto no le produce síntomas, para él le genera un grave problema social, ¿ya? Los compañeros de trabajo le hacen bullying, él realmente tiene muy baja su autoestima cuando llega a consultar con nosotros. Bueno, y acá podemos ver... ¿Cuál es el puntero, no? ¿Cuál es el puntero? No sé. Bueno, este paciente llegó a la universidad, como dije, con un aumento persistente, un aumento de volumen edematoso del labio superior y que también compromete parte del labio superior y también la piel. Hay una zona más eritematosa. Bueno, el paciente, como les decía, viene con su autoestima muy baja, diciendo que los compañeros de trabajo le hacen bullying, que le dicen Bart Simpson, que le dicen Angelina Jolie. También pueden ser crueles los adultos. Y esta es la visión lateral. Como vemos, es bastante el aumento de volumen que existe, y en el lado derecho también compromete la piel. Bueno, esta es la lesión vista desde abajo. Acá se puede apreciar mejor el aumento de volumen, que es asintomático, pero también podemos ver que hay algunas fisuras en el labio y que la encía no está comprometida. Bueno, a este paciente lo que se decidió hacer en su momento fue darle corticoides sistémicos.
En este caso fue prednisona, ir controlando de manera semanal. Este es el paciente al día 1, este es el paciente al día 21. Nosotros vemos que efectivamente hay una mejoría, se ve mucho mejor la definición del labio, el arco de Cupido se nota, acá no, y luego seguimos controlándolo, porque todavía no hay una resolución completa. Entonces acá tenemos el paciente el día 21. Lamentablemente este paciente se nos perdió y teníamos que controlarlo después del día 21 al día 28 y el paciente no vino más. Entonces después de un par de meses logramos comunicarnos con él y logró venir. Este es el resultado del paciente a los 4 meses. Le preguntamos qué pasó, por qué se perdió, por motivos de trabajo, etc. El paciente terminó de tomó alrededor de prednisona alrededor de 1 mes y medio, y luego de eso ya estaba sin tratamiento y estos son los resultados que podemos ver. O sea, hay una resolución que no es completa, pero es casi completa. Ahora la pregunta que nos queda es si esto es temporal o no, si este efecto va a persistir o no en el tiempo, porque los corticoides pueden tener un efecto que más bien puede ser temporal y después puede volver. No hemos sabido más del paciente. Pseudofibroma irritativo, bueno, esta es una lesión que no quiero que se olviden porque es la lesión más común de la cavidad oral. También se conoce como fibroma traumático, quizá algunos lo conocen por ese nombre. Es una lesión reaccional, hiperplásica del tejido conectivo. Se presenta principalmente de la 4ª a 6ª década, en adultos, hay una predilección por mujeres marcada, y generalmente ¿cómo se presenta clínicamente? Como un nódulo rosado, sésil, que va a ser firme a la palpación y va a ser asintomático. ¿Cuáles son los lugares donde aparece? Primer lugar, mucosa bucal. Segundo lugar, labio. Tercer lugar, lengua. ¿Por qué se produce? Por un trauma mecánico o irritación local. Por ejemplo, una prótesis removible que está desajustada, o el paciente tiene el hábito de morderse los labios o una mordedura crónica de la mucosa bucal. Por lo tanto, bueno, esta lesión tiene un potencial de crecimiento que es limitado y el tratamiento de elección es la excisión quirúrgica más la eliminación del factor causal. Porque si tenemos la prótesis desajustada, eliminamos la lesión, va a volver a aparecer por estar causando ese trauma constantemente. Este es el caso clínico, un paciente también de la universidad, sexo femenino, 43 años. En realidad esto fue un hallazgo. Al examen clínico se pesquisa esta lesión nodular en el labio inferior, sin ningún síntoma, y la paciente ni siquiera se acuerda cuándo le apareció. Entonces esto es lo que vamos a ver frecuentemente. Como dije, más frecuente en mucosa bucal. Es una lesión nodular que se encuentra en cara interna del labio inferior, de consistencia fibrosa, firme, bien delimitado, y la coloración va a ser más bien de la mucosa normal, una coloración rosada. El mucocele. Esta es la segunda lesión más común de la cavidad oral. Se trata de una colección de mucina producto de que se rompe un conducto de la glándula salival. ¿Cómo lo vamos a ver clínicamente? Como un aumento de volumen, como en forma de cúpula o de domo. Tampoco va a tener ningún síntoma, va a ser de consistencia blanda, fluctuante, bien circunscrito y generalmente va a ser azulado a transparente. El paciente generalmente consulta porque puede alcanzar grandes tamaños y esto le puede incomodar para comer o incluso para hablar. Y también es una lesión reaccional que se produce por un trauma local. O sea, generalmente está el antecedente que el paciente se mordió, pero también hay veces que el paciente no se acuerda. Se da preferentemente en niños y adultos jóvenes, no hay predilección por sexo, y el labio inferior es el sitio de preferencia, en un 80%, después la mucosa bucal, finalmente el piso de boca, donde tiene otro nombre, se llama ránula. ¿Cuál es el tratamiento de elección? La excisión quirúrgica del mucocele más la glándula la glándula menor comprometida. Ahora, igual pasa de que hay algunos mucoceles que se rompen
y cicatrizan por sí solos. Acá tenemos también, como digo, es una lesión bastante común, un paciente que relata que tiene esta lesión aproximadamente un mes. Él se acuerda que se mordió, vemos que está bien circunscrito, tiene un tono más bien azulado porque lo que hay dentro es mucina, y a él le incomoda porque algo que tenemos que siempre preguntar al paciente, bueno, ¿cuándo le apareció? Porque a él lo va a recordar como me mordí y después me salió. Y otra cosa importante en la anamnesis que nos va a contar el paciente es que esta lesión aumenta y disminuye de tamaño. Por ejemplo, en el anterior, que era el fibroma traumático, no va a estar esa historia, ¿ya? Esta lesión va a ser episódica de aumentar y disminuir de tamaño en función de la ruptura y la posterior producción de mucina, y además a la palpación esta lesión es blanda y la otra es fibrosa, es firme. Y como les decía, igual puede alcanzar tamaños mayores. También este es un niño, tiene 2 meses de evolución esta lesión, y también él recuerda haberse mordido, entonces nosotros tenemos ese antecedente de trauma. La malformación vascular. La malformación vascular es una anomalía estructural, numérica o de posición de los vasos sanguíneos y tiene un recambio celular endotelial normal, no como el hemangioma, en donde hay una proliferación de células epiteliales. Están presentes desde el nacimiento, pero la mayoría de las veces no son evidentes clínicamente, hasta que a medida que el paciente va creciendo. Pueden aumentar progresivamente, como le dije, con la edad, porque el crecimiento de estas lesiones es proporcional al crecimiento del paciente. También puede ser por algún trauma o también puede ser por influencia hormonal. Bueno, algunas publicaciones han mencionado que el riesgo de crecimiento de estas lesiones aumenta de 2 a 2,5 veces en la pubertad y en la menopausia. Un estudio de McLellan en el 2014 y el 2018 estudió estas lesiones, estas malformaciones vasculares, y encontró que en el endotelio de estas lesiones hay un receptor para la hormona FSH, para la folículo estimulante, que es una hormona que aumenta en la pubertad y también aumenta en la menopausia. Entonces esto podría explicar una hipótesis de que esta hormona tendría que ver con la fisiopatología de las malformaciones vasculares. Bueno, las malformaciones vasculares no involucionan, como los hemangiomas. Como les decía, crecen con el crecimiento del paciente y la superficie generalmente va a ser azul rojiza. Dentro de esta categoría también quiero mencionar a las varices, que son la dilatación focal de una vena y que es muy común verla en adultos mayores, sobre todo en el labio. Bueno, uno de los tratamientos para estas lesiones es la escleroterapia, que es una técnica que es más bien no invasiva y de bajo costo y que tiene menos efectos secundarios. ¿Qué es lo que hace la escleroterapia? Se usan diferentes agentes que inducen la inflamación y obliteran los vasos afectados. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, los detergentes, que lo que hacen es alterar la membrana celular. Y acá está, por ejemplo, el oleato de etanolamina. Cuando hice mi pasantía en Brasil, allá se usaba mucho y tenía bastante buenos resultados. Entonces, en inyecciones de este compuesto, que es muy poco, 0,3 ml más o menos por centímetro de lesión, un máximo de 0,6, y se van controlando sesión a lesión hasta que la lesión puede desaparecer. También existen otros agentes osmóticos que cambian el equilibrio del agua, como la solución hipertónica de cloruro de sodio, y también hay otros que son irritantes químicos. Es más que nada para tenerlo en cuenta, pero no sé en realidad qué es lo que se está usando acá, porque el oleato de etanolamina no está acá. Bueno, acá, por ejemplo, podemos ver una lesión que esto corresponde
a una varice es una dilatación simplemente focal en el labio. Y esta es una paciente de alrededor de 65 años que ni siquiera recuerda cuándo le apareció esto. Dice que debe haber sido unos 5 o 10 años. Es el único dato que tenemos. Esta es una malformación vascular. Vale la pena decir que las malformaciones vasculares no siempre necesitan tratamiento. O sea, necesitan tratamiento si al paciente le molesta estéticamente o si quizás es una zona en la que puede ser frecuentemente traumatizada. Si no, no es necesario dar ningún tratamiento. Esto es lo que yo les comentaba, que es muy común de ver, que son dilataciones focales de una vena. Dentro de las malformaciones vasculares están las venosas, las arteriovenosas, las capilares, y las venosas son las más comunes. Y una técnica como para distinguirla de otras lesiones, que seguramente ustedes la han escuchado, es la diascopía o la vitropresión, que en el fondo tenemos que presionar con un vidrio algo la lesión y de esta manera vamos como a empujar la sangre y la lesión como que se va a blanquear o va a desaparecer. En este caso lo hicimos con un tubo de anestesia. Y ahí nos damos cuenta que esto se trata, por ejemplo, de una varice labial y lo podemos distinguir, no sé, de un neo o un hematoma donde no pasaría eso. Eritema multiforme. Bueno, el eritema multiforme es un desorden inmunomediado que causa úlceras y ampollas y afecta la piel, la mucosa, no solamente la oral, puede afectar la mucosa también la ocular, la genital, incluso la respiratoria, o ambos, y que tiene un inicio agudo. La etiopatiogenia es incierta. Sin embargo, en el 50% de los casos se puede identificar la causa. Por ejemplo, que haya habido una infección precedente por virus herpes simple o Mycoplasma pneumoniae, o que el paciente haya sido expuesto a algún medicamento que le causó esta reacción adversa. Dentro de los fármacos más comunes, frecuentemente implicados, están las sulfonamidas, la fenitoína, la carbamazepina y sobre todo los AINES, como cuáles diclofenaco, ibuprofeno y los salicilatos. Se presenta generalmente en la segunda, cuarta década de vida y no tiene predilección por sexo. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? En piel aparecen anillos eritematosos concéntricos que se asemejan como un blanco, como una diana, ojo de buey. Todos esos son los términos que se utilizan, pero la verdad es que también pueden adoptar otras formas como algunos parches eritematosos, puede ser una vesícula, ampolla, no solamente de esta forma como anillos concéntricos. En la mucosa oral vamos a ver úlceras generalizadas que son muy dolorosas para el paciente y eso también puede comprometer el estado general del paciente. Con estas úlceras el paciente no se va a alimentar, no se va a hidratar. Afecta el vermellón del labio, produciendo lesiones que son hemorrágicas y costrosas. Y el diagnóstico sigue siendo más bien un diagnóstico que es de exclusión, basado en la historia clínica, porque hay otras enfermedades como las que mencionó la doctora Cordero, como el pénfigo, el pemfigoide, el pénfigo paraneoplásico, que se pueden parecer. Pero lo más importante aquí es la historia clínica. El manejo, identificar el agente desencadenante cuando se puede, y es más bien sintomático y va a depender de la severidad de las lesiones. También les traigo un caso clínico que es un paciente que llegó mientras hacía mi pasantía, mi práctica. Es un paciente de sexo masculino de 11 años que es derivado por otro colega por presentar múltiples lesiones oculares, labiales y orales y que tienen un día de evolución. El paciente llega con fiebre axilar de 38,5 y la verdad es que llega muy deshidratado. Bueno, acá a nivel labial podemos ver estas lesiones hemorrágicas, algunas fisuras, lesiones costrosas, labios muy resecos. Y a nivel ya de la mucosa también podemos ver algunas úlceras extensas, la encía está comprometida pero muy poco. Y acá podemos ver mejor, ya son úlceras extensas, irregulares, que están repartidas por toda la mucosa,
¿ya? Y que al paciente en el fondo le causan, son muy dolorosas, y por eso es que el paciente deja de alimentarse. Esto tenía, de hecho, un poco menos de un día de evolución. Entonces nosotros preguntamos a la paciente, pensando quizás si podía ser una infección precedente por virus herpes, micoplasma, síntomas respiratorios, etc. Y lo único que pudimos sacar de la historia clínica es que la paciente, la madre del paciente, nos dijo que la noche anterior él se había sentido un poco mal, le había dolido un poco la cabeza y le había dado un ibuprofeno. Eso es todo lo que tenemos. Probablemente fue una reacción adversa a ese medicamento. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Detener el medicamento. Si fuera una infección que sospechamos que ha sido precedente un virus herpes simple, damos antivirales. Y como digo, en general el manejo también es sintomático. Y también tenía comprometida la mucosa ocular. Tenemos paciente que tiene ojos rojos, está muy decaído y una resequedad a nivel ocular. En este caso, bueno, como les decía, como el paciente estaba muy deshidratado, lo que se hizo, bueno, se derivó con los médicos a probablemente hospitalizarlo o que le dieran suero y un tratamiento de corticoides sistémicos. Adenoma canalicular, y entramos a las neoplasias benignas que podemos encontrar de glándulas salivales en el labio. El adenoma canalicular representa el 1 al 3% de todos los tumores de glándula salival, pero lo puse porque tiene una predilección de un 75% por el labio superior. Es mucho más común, bueno, después del labio superior puede aparecer también en mucosa bucal y es mucho más común en mujeres. Se presenta generalmente en pacientes adultos mayores, con un pic en la séptima década. Se presenta generalmente como una masa que no va a tener ningún síntoma, un crecimiento lento de 1, 2, 3 años, firme o levemente fluctuante y generalmente no ulcerado. ¿Y cuál es el tratamiento? La excisión quirúrgica. Bueno, acá tengo un caso clínico que me facilitó el doctor Martínez. Es un paciente sexo masculino de 72 años que consulta porque le apareció un absceso en la boca hace 2 años. Es hipertenso controlado y tiene una historia de tabaco y consumo de alcohol. Él dice que la lesión no le duele y que la había visto ahí, consulta después de 2 años. Y lo que vemos es esta lesión más bien nodular, en la cara interna del labio superior, que tiene una consistencia más bien firme, no está asintomático, bien delimitado, y es desplazable y está recubierto por esta mucosa que parece levemente como amarillenta. Entonces se decide realizar la biopsia excisional de la lesión bajo el diagnóstico de un lipoma. Y finalmente, después de la biopsia, no era un lipoma, esto se trataba de un adenoma canalicular. El carcinoma mucoepidermoide, dentro de lo que es la neoplasia glandular maligna, es la más común dentro de todas las neoplasias glandulares malignas, representa un 30% y es la más común en niños. Usualmente afecta a las glándulas mayores como la parótida, donde podría producir sintomatología, incluso parálisis facial, y en glándulas menores solamente un 10%. En este orden, paladar, lengua, encía y finalmente labio. Generalmente en glándulas menores no causa síntomas, es a veces fluctuante y puede tener color azulado o el mismo color que la mucosa. Se presenta en un amplio rango etario de la 2ª a la 8ª década y el tratamiento de elección es la cirugía. Generalmente, bueno, el carcinoma mucoepidermoide histopatológicamente se clasifica como de grado bajo, intermedio, alto. También esto también va a tener que ver con su pronóstico. Generalmente las glándulas menores tienden a ser de grado bajo a intermedio y por lo general tienen un mejor pronóstico. El tratamiento es la cirugía
o combinado o no con radioterapia, dependiendo si es un tumor que ha sido muy agresivo o que ha metastizado. Acá les traigo otro caso, es un paciente sexo masculino de 77 años que consulta por un aumento de volumen labial de 5 años de evolución. Sin ningún síntoma, él dice que no le sangra, que no le duele, pero que le molesta para comer. Es hipertenso y diabético controlado. Entonces acá nos encontramos con esta lesión, que es una lesión nodular, que está recubierto por mucosa normal en la cara interna del labio, tiene una consistencia más bien firme y mide alrededor de 2 centímetros. Bueno, esta lesión lleva mucho tiempo, era asintomática y en un principio se pensó que podría ser una neoplasia glandular benigna o incluso una lesión mesenquimal benigna. Y se realizó la biopsia excisional de la lesión y luego nos encontramos con la sorpresa de que era una neoplasia maligna, por lo tanto hubo que ampliar los márgenes quirúrgicos y también en ese caso se decidió hacer la disección bilateral de cuello. Los linfonodos aparecieron sin lesión. Y esta era la otra imagen de la lesión. Prurigo actínico. El prurigo actínico es una fotodermatosis inflamatoria que es crónica e idiopática. Se produciría por una reacción de hipersensibilidad retardada que podría ser a un autoantígeno que sea inducido por los rayos ultravioleta en personas que están predispuestas genéticamente. Generalmente en esto existe una historia familiar. Se da principalmente en piel, labios y conjuntiva que han sido expuestos al sol. En la literatura aparece que es mucho más frecuente en mestizos latinoamericanos. Se menciona en países como México, Honduras, Guatemala, Perú. Sin embargo, no aparece en Chile. Dice que en Chile, en Argentina, en Costa Rica es prácticamente inexistente. Sin embargo, ahora último han estado apareciendo casos y es por eso que se los menciono. Hay casos reportados en Chile y este caso es de mi colega de Costa Rica que me lo envía. Tiene una predilección por mujeres de 2:1 y aparece en la primera década de vida, pero generalmente el diagnóstico es más tardío, como en la segunda, cuarta década, cuando las lesiones se agravan. ¿Qué vamos a ver en piel? Las lesiones son polimorfas, pueden ser vesículas, pápulas, puede aparecer un parche eritematoso, y lo característico es que son muy pruriginosas, como lo dice su nombre, prurigo actínico. El labio está afectado de un 30 a un 70%. Vamos a ver un aumento de volumen edematoso, puede estar agrietado, puede tener úlceras y costras, y en el 10% puede ser la única manifestación de la enfermedad. La conjuntiva se afecta en un 50% y aparece hiperemia conjuntival o pseudopterigión. Bueno, este es el paciente que me manda mi colega, es un paciente de sexo masculino de 38 años, él es operario de construcción y consulta por múltiples lesiones en piel, ojos y labio de 15 años de evolución. Y él dice que estas lesiones se empeoran con el sol y que le causan mucha picazón. Entonces acá, como podemos ver en las fotos clínicas, vemos un labio que está más bien edematoso, agrietado, tiene algunas fisuras, está hiperpigmentado, algunas erosiones. También podemos ver que está afectada la región nasal, vemos lesiones que son erosivas, que el paciente se rasca constantemente, y también vemos en la conjuntiva que hay lo que llamamos la hiperemia difusa de la conjuntiva, también puede haber conjuntivitis. Y en piel vemos estas lesiones con un centro eritematoso. El paciente también pueden aparecer como estas placas liquenificadas por el rascado crónico que se realiza el paciente. Y en el fondo estas lesiones pueden estar permanentemente en todo el año, pero se agravan o se hacen mucho más evidentes en las épocas de verano y primavera.
con la exposición solar. No son lesiones crónicas, no es que el paciente haya estado 10, 15 años expuesto al sol, es solamente una reacción al sol, o sea, él puede estar un día expuesto al sol y ya le van a aparecer estas lesiones. Y bueno, el tratamiento a este paciente se le realizó una biopsia incisional para confirmar el diagnóstico de prurito actínico. Se le recetaron corticoides sistémicos, por supuesto fotoprotección y antihistamínicos por las lesiones pruriginosas. Bueno, y este es el último caso que les traigo. Es un caso que llegó a la universidad también, no me llegó a mí directamente. Es una paciente de sexo femenino, de 37 años, que ella consulta porque tiene, por la presencia de unas pelotitas blandas en el labio. Eso es lo que nos cuenta ella. De 8 años de evolución, que no tiene ningún síntoma, pero ella dice que les causa un compromiso que es estético y funcional. Estas son las lesiones. Bueno, la paciente también nos cuenta que hace 8 años tuvo un accidente de tránsito, que en ese tiempo fue hospitalizada, intubada, y que cuando estaba intubada convulsionó. Y que de esa manera se traumatizó esta zona del labio y que de ahí le aparecieron las lesiones. Entonces, al examinar las lesiones, son como lesiones exofíticas, más bien nodular, al palparlas, son lesiones que son muy blandas. Entonces, nosotros podríamos pensar quizás fue un pseudofibroma irritativo, una lesión hiperplásica que se produjo en esa zona, pero la verdad es que eso no nos hacía pensar en eso porque las lesiones de consistencia eran muy blandas. Y también una foto, nosotros también podemos ver que estas lesiones también están en el labio superior, labio inferior y labio superior. Entonces, se decidió hacer la biopsia incisional para ver de qué se trataba esta lesión. Bueno, corto, se realizó la biopsia incisional y acá vemos el tejido glandular y cómo estas dos grandes vacuolas, y al acercarnos podemos ver múltiples macrófagos, algunos con muchas vacuolas intracitoplasmáticas en su interior, lo que también nos hizo pensar que esto se trataba de un material exógeno, ¿ya? Compatible con un relleno cosmético, posiblemente silicona líquida, dato que el paciente no nos había dado, y por esto fue derivado al cirujano plástico para su intervención definitiva. Eso, entonces, el diagnóstico definitivo es una reacción granulomatosa a material exógeno o a cuerpo extraño. Eso es lo que le tenía que contar hoy. Muchas gracias.